¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Estamos muy felices de que estén acompañándonos el día de hoy en esta tercera sesión del curso Taller de Lectura Crítica para Otorrinolaringólogos. Bueno, realmente es para quien se beneficie de él, pero está intencionado como una actividad para la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. En esta sesión, seguiremos hablando, bueno, ya como última sesión en los estudios observacionales sobre dos diseños bastante importantes y que son los más útiles, al menos en nuestra especialidad, que son los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. Y para ello, pues la verdad es que no pude pensar en dos mejores personas que quien voy a presentar a continuación. Las dos son mis maestras, las dos las aprecio bastante. La primera es la doctora Nuria Boronat Echeverría, ella es otorrinolaringóloga egresada del Hospital de Especialidades y otorrinopediatra también por el hospital, pero esta vez de pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Fungió 22 años como médico adscrito de este hospital, tiene el grado de maestra en ciencias, diplomado en educación, tiene adiestramiento además en cirugía de cabeza y cuello. Fue profesora de la subespecialidad durante 17 años, fungió como coordinadora del área de evaluación de subespecialidades del Consejo Mexicano de Otorrino, es expresidente del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, COPEME, de relativa reciente creación, y actualmente funge como tesorera de la gestión actual, junto con el doctor Héctor Velázquez Chong, nuestro presidente, y me adelantaré un poquito para nuestra siguiente ponente por efectos de tiempo. También una mujer, una doctora destacada, una figura importante desde el punto de vista, bueno, académico y bueno, como persona también es excepcional. La doctora Ivonne Analí Roy García actualmente funge como jefa del Centro de Adiestramiento de Investigación Clínica de la Coordinación de Investigación en Salud del nivel central del IMSS, profesora titular de la Residencia de Medicina Familiar en la Unidad de Medicina Familiar 28 del IMSS también, de 2011 a 2016, profesora del Instituto Politécnico Nacional de la UNAM y la Universidad Anáhuac, México, en la maestría de Ciencias Médicas y coordinadora de la sede de la maestría en Ciencias de la Salud del Politécnico Nacional. Es también especialista en medicina familiar, maestra en ciencias, doctorada en investigación en medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Red Nacional de Investigadores en Medicina Familiar y tiene como líneas de trabajo diabetes mellitus tipo 2, condición física y estilo de vida y COVID-19. Y sin más, me gustaría darle la palabra a la doctora Nuria Bonilla Echeverría para que comencemos con la sección de estudios de cohorte. Entonces, sin más, voy a dejar de compartir. Muy buenos días. Espero que estén muy bien en esta mañana. Hablar de estos temas. Denme un segundo, por favor, porque voy a regresar a la presentación. Listo, aquí estamos ya. Bueno, entonces, pues muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí esta mañana en esta iniciativa de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. En esta segunda edición del curso de lectura crítica, gracias al doctor Marco por haberme invitado a participar. He visto el programa académico y pues veo que hay gente muy destacada, no me estoy incluyendo, en el área de la metodología. Y entonces me quedé pensando el otro día, después de revisar todas las iniciativas para entrenarse en el área de la lectura crítica, que, bueno, si nos metemos al internet y navegamos un poco, veremos que estas iniciativas tienen un costo y a veces no es un costo, o sea, es un costo elevado. Y esta iniciativa de lectura crítica de la SMORE, pues es completamente gratis para los socios y entonces me parece una cosa maravillosa. Eh, Quiero empezar, bueno, es el mes del médico. Yo digo que es el mes del médico porque nos festejan todo el mes, aunque todavía no llega nuestro día, pero entonces todo este mes es el mes del médico y quiero empezar esta charla citando una frase del doctor Sir Osler Weber, que fue un médico muy destacado que vivió entre el siglo XIX y XX, que fue de hecho el primero que llevó a los pacientes, a los médicos a la cama de los pacientes para el entrenamiento y fue uno de los primeros que creó
un programa específico y formal para el entrenamiento en medicina. Y él dijo que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Nada más cierto, nada más vigente y nada más aplicable, sobre todo en esta mañana. Y bueno, cuando intento hablar de estos temas, lo he intentado durante mucho tiempo, pues de repente el investigador y yo no. Pero lejos de eso, pues vemos pacientes todos los días y todos los días surgen dudas o preguntas de investigación, potenciales preguntas de investigación, que para resolverlas de manera adecuada, el médico debería estar entrenado en estos temas, ¿no? Ya mencionaba la sesión pasada o antepasada, no recuerdo, el doctor Marco Figueroa, la metodología PICO para construir una pequeña pregunta de investigación a partir de una duda clínica del diario y poder contestarla de la mejor manera. Para eso empleamos la lectura crítica. ¿Y cómo es que nuestro cerebro logra construir estas estructuras mentales para resolver cosas todos los días en nuestra práctica clínica diaria, lo que es el juicio clínico? Bueno, esto se logra a partir de la lectura, de preferencia de la medicina basada en evidencia. Ejerces un juicio crítico sobre ella, haces estructuras mentales, vas, lo aplicas en tu práctica, cambias tus estructuras mentales con esa práctica y luego compartes con pares, ya sea en congresos o le preguntas a tus maestros o a tus colegas sus experiencias, y entonces todo esto va cambiando estas estructuras para dar respuestas a los problemas clínicos de todos los días. Entonces, aunque nunca vayas a publicar un artículo, esto es sumamente importante para tu quehacer del diario. Y bueno, ya esta es la pirámide de la evidencia que ya se las han mostrado en todas las sesiones y la ven hasta en la sopa, pero quiero que nos ubiquemos. Aquí está el estudio de cohortes. Hoy vamos a ver, como lo dijo Marco, cohortes y casos y controles. El estudio de cohortes es una chulada, es una metodología que ha aportado a la medicina una cantidad infinita de evidencia. Entonces está ubicado aquí, no es el de mayor peso, pero es uno de los más fuertes, sobre todo considerando que es un estudio observacional donde no voy a hacer una intervención yo manipulada, ¿no? Como investigador o el investigador que está haciendo, que hizo el trabajo, ¿no? Y otra cosa de la que quiero hablar es que todo en medicina, todo es causalidad. O sea, tenemos que estar seguros que algo sucedió antes para que se diera el siguiente fenómeno, ¿no? Ya sea que estemos hablando del pronóstico o de cualquier área de la medicina. Y para asegurar que en la ciencia estemos correctos en esa cadena de la causalidad, entonces hay ciertos criterios que debemos cumplir. Y hay muchos modelos. Este es uno de ellos, puede haber otros, y hay muchos criterios. Pero básicamente los que nos interesan es que haya una temporalidad. Es decir, que la causa se dé antes del efecto. Y que estemos seguros de que así fue, porque si no estamos seguros de eso, entonces estamos perdidos. Luego, la plausibilidad biológica, que significa que haya lógica, lógica biológica, física y química, de que un fenómeno pueda ser de determinada manera, porque aunque el investigador diga misa, si los fenómenos biológicos no apoyan esto, pues no hay manera, ¿no? Debe o puede haber un gradiente dosis-respuesta, el diseño del estudio, que es por eso que estamos estudiando todo esto y hacemos lectura crítica, etcétera, porque los diseños controlan cosas que nos aseguran la temporalidad, la plausibilidad biológica, etcétera, etcétera, y que haya una asociación estadística encontrada. Y el estudio de cohortes es uno de los especialistas en ubicar asociaciones estadísticas y no solo mostrarlas, sino cuantificarlas. Eso se llama medir la fuerza de la asociación. Y bueno, a grandes rasgos, dentro de la medicina nos podemos encontrar con estos escenarios. Pudiera haber otros, sí, pero estos son los básicos. Tratamiento,
prevención, etiología y daño, donde estamos hablando de factores de riesgo, en la gran área del diagnóstico o la gran área del diagnóstico, los estudios de prevalencia que básicamente aplican para muchas cosas, entre otras el diagnóstico diferencial, pronóstico y costo. Los estudios de corte son especialmente aplicables a las áreas de factores de riesgo y de pronóstico. Entonces, si mi pregunta gira en torno a esas dudas, algo de factores de riesgo o de pronóstico, estén ciertos de que la evidencia que tenemos que buscar es un estudio de cohortes. También podría ser aplicable al diagnóstico, un estudio de costos podría ser también así. Un tratamiento, pues no, porque ahí tendría que ser otro tipo de evidencia de preferencia, pero podría ser el efecto en el largo plazo de un procedimiento quirúrgico eh, que se tiene que hacer de cierta manera de cohortes, porque no hay manera de hacer un ensayo clínico controlado o aleatorizar a esos sujetos, etcétera, etcétera, podría ser aplicable también. Entonces, pero su especialidad son factores de riesgo y pronóstico. Y aquí tenemos que hacer dos diferencias, una cohorte y un estudio de cohortes. Una cohorte es un grupo de sujetos con características en común. Yo lo tengo ahí, estoy juntando la información, etcétera, etcétera. Y luego de ahí puedo sacar un estudio de cohortes en donde ya tengo dos grupos, dos cohortes dentro de este diseño que se van a comparar entre sí. Eso hace que mi diseño sea un estudio analítico en donde voy a hacer comparaciones. Puede haber una cohorte, una sola cohorte que yo siga a lo largo del tiempo, el investigador siga a lo largo del tiempo. En este caso, este estudio solo serviría para estimar incidencia, la incidencia con la que aparece un problema de salud. Y entonces no sería un estudio analítico. Bueno, tenemos entonces esta gran cadena de la causalidad, donde tenemos al inicio la causa teórica y el desenlace o el efecto. Y siempre que yo pues daba clases de estas cosas o en todas las tesis que he dirigido, siempre veo que se les hace mucha bola el asunto de la variable muy fácil. La variable independiente es la predictora, es la que está al inicio de la cadena causal y es la que se asocia con la exposición y es la que yo voy a medir a través del tiempo el efecto para la aparición de esta, que es la variable dependiente o de desenlace. Y aquí tengo la temporalidad, ¿no? La línea de la temporalidad. Y tengo todas estas variables aquí en medio que yo las puse en esta nubecita con estas letras terroríficas porque son las variables confusoras o modificadoras del efecto que siempre están presentes. Es inevitable, porque no estamos hablando de la teoría de la unicausalidad, donde un fenómeno causa un efecto determinado, sino que hay muchas cosas alrededor de esto, generalmente en las ciencias biológicas. Entonces, estas variables confusoras o modificadoras del efecto se comportan como variables independientes que pueden modificar el pudieran estar haciendo que yo le achaque cosas a esta variable que en realidad no son así. Entonces, lo que el investigador tiene que hacer es identificarlas, medirlas y controlarlas para que podamos obtener una relación causa-efecto un poquito más determinante. En el sentido de lo que corresponde a la situación de los diseños que si son transversales o que si son longitudinales. Entonces, esto quiere decir que en los estudios longitudinales yo tengo un seguimiento. Ahora, debo decir que en los estudios de cortes la maniobra no es una maniobra que el investigador aplique. Es una maniobra natural, es una exposición, es algo que ya está ahí y que yo como investigador voy a medir su efecto, pero yo no voy a hacer ninguna manipulación, pero sí la voy a medir a lo largo del tiempo. Vean ustedes cómo en los estudios transversales no hay esa
cadena de temporalidad, todo se mide, se observa al mismo tiempo y por eso es que no tienen tanta fuerza para estimar todas estas situaciones, sino que los estudios longitudinales que permiten un seguimiento sí tienen mucho más clara lo que corresponde a la situación de los diseños que sí son transversales o que sí son longitudinales. Entonces, esto quiere decir que en los estudios longitudinales yo tengo un seguimiento. Ahora, debo decir que en los estudios de cortes la maniobra no es una maniobra que el investigador aplique. Es una maniobra natural, es una exposición, es algo que ya está ahí y que yo como investigador voy a medir su efecto, pero yo no voy a hacer ninguna manipulación, pero sí la voy a medir a lo largo del tiempo. Vean ustedes cómo en los estudios transversales no hay esa cadena de temporalidad, todo se mide, se observa al mismo tiempo y por eso es que no tienen tanta fuerza para estimar todas estas situaciones, sino que los estudios longitudinales que permiten un seguimiento sí tienen mucho más clara la línea de la temporalidad. Y tenemos la parte de descriptivos y analíticos. Y como yo lo decía, si yo tengo dos grupos y este grupo tiene la exposición y este no, y los voy a seguir en el tiempo y voy a hacer estas mediciones, o puede ser que sea un gradiente de exposición, a lo mejor estos estuvieron menos expuestos que estos, etcétera. Puedo tener incluso más grupos. Eso lo convierte en un estudio analítico, a diferencia del que está arriba, donde es únicamente descripción. Entonces, nuevamente, ubicarnos en el diseño de cohortes, que es un estudio que, como ya lo dijimos, es observacional y es analítico. Es observacional porque el investigador no va a manipular ninguna variable. Eh, eh, Esto pues ya creo que ya lo acabo de mencionar. Se mide la aparición de resultados en relación con exposiciones o factores específicos a lo largo del tiempo. Y esta es digamos, un gráfico clásico de un estudio de cohortes, donde tenemos al grupo de expuestos, a los no expuestos, y tenemos aquí el seguimiento. Y esto va a redundar en cuatro grupos: enfermos y no enfermos expuestos, enfermos y no enfermos no expuestos, o eh, grupos con y sin el desenlace, que también podrían ser así, no forzosamente tienen que ser enfermos. Y vean ustedes cómo este cuadro menciona algo muy interesante que dice: pérdidas en el seguimiento y muertos por otras causas, que finalmente son también pérdidas en el seguimiento. Entonces, esa es una parte muy importante de los estudios de cortes. El estudio de cortes tiene que contemplar las pérdidas en el seguimiento en el cálculo de su tamaño de muestra. Un estudio de cohortes no puede perder más del 20% de su tamaño de muestra original, porque entonces se pierde el poder con el que habíamos calculado este tamaño de muestra para hacer estas asociaciones. Ahorita vamos a tocar brevemente este punto. Entonces, el estudio de cohorte puede ser prospectivo, retrospectivo o ambispectivo. El estudio de cohortes prospectivo, pues es el ideal porque recolecta datos hacia adelante desde el inicio del estudio observando eventos futuros. Y en los estudios retrospectivos se analizan datos históricos recopilados para estudiar resultados que ya sucedieron. Entonces, las cohortes retrospectivas suelen ser más rápidos, más económicos, pero tienen una metodología específica para asegurarnos que realmente estoy haciendo un estudio de cohortes, para recolectar la información. Es algo que tengo que hacer de manera sistemática, porque si no, corro el riesgo de que tal vez estoy haciendo algo transversal, ¿verdad? Entonces hay que asegurarse muy bien que realmente es una cohorte retrospectiva. Y ambispectivo quiere decir que recoge información tanto hacia atrás en el tiempo como hacia adelante. Esto pues puede ser en algunas ocasiones de utilidad. También tenemos esta división de cohortes internas y cohortes externas, donde las cohortes internas son estos dos grupos de la misma población que yo voy a comparar entre sí con y sin una exposición. Y en una cohorte externa yo tengo un grupo determinado que voy a comparar con un grupo externo. Por ejemplo, puede ser con
la población general. Esos pues son un poquito más difíciles de hacer. Tengo estos otros dos diseños, la cohorte fija y la cohorte dinámica. En el estudio de cohortes fijas, todos los sujetos entran al mismo tiempo en el estudio y el seguimiento es parejo. En la cohorte dinámica, hay sujetos que van ingresando en diferentes momentos al estudio y por lo tanto tengo que tener mucho control en que el seguimiento se complete y en estar verificando los tiempos en que cada sujeto entró al estudio, ¿no? Entonces, son estudios muy interesantes, pero difíciles de realizar. Tengo casos y controles concurrentes donde yo puedo analizar diferentes grados de exposición. Aquí puedo tener varios grupos y casos y controles anidados en una cohorte que son estudios que sirven para estudiar desenlaces raros. Y esto va a hablarnos más la doctora Roy. Tenemos cómo se selecciona y se conforma la cohorte de estudio o las cohortes de estudio. Bueno, primero es importante que el investigador señale el tamaño de muestra calculado. ¿Por qué es tan importante el tamaño de muestra? Porque yo no puedo decir, ay, pues es que yo lo voy a incluir los sujetos que yo quiera y los voy a seguir 5 años y ya. No, porque yo estoy buscando un desenlace. Es muy raro que en la actualidad yo no tenga un bagaje teórico previo de donde pueda sacar una proporción teórica de individuos con la exposición que desarrollaron el desenlace que se busca y una proporción teórica de individuos que no desarrollaron el desenlace que se busca. ¿Eso de dónde lo voy a sacar? Pues del análisis de la literatura. Por eso escribo mis antecedentes cuando hago un protocolo. Y de esa revisión de la literatura de donde yo tengo que valerme de la mejor evidencia disponible, pero de lo que haya, si no hay un ensayo clínico controlado, no hay una corte previa o lo que sea, bueno, la mejor evidencia disponible, yo voy a sacar una diferencia entre esos dos grupos. Y esa diferencia es la que me va a dar a grandes rasgos el tamaño de muestra. Puede ser un porcentaje, puede ser una prevalencia, una incidencia, etcétera, pero es básicamente esa diferencia. Esa diferencia, si la diferencia es muy pequeña, vamos a suponer un 5%. Entonces, quiere decir que probablemente yo voy a necesitar miles de sujetos para encontrarla, porque es muy pequeña. Si la diferencia es muy grande, vamos a decir 40%, entonces mi tamaño de muestra va a ser mucho más pequeño. Esto lo contrasto con estas dos situaciones que es alfa y beta para calcular el tamaño de muestra que debe venir señalado en la investigación. Y no voy a ahondar mucho en esto, pero básicamente esto me asegura no cometer estos errores. Los famosos errores tipo 1 y tipo 2, que son básicamente encontrar diferencias donde no las hay o no encontrar diferencias donde sí las hay, porque mi tamaño de muestra estuvo mal calculado. Entonces, esto es muy importante y debe venir señalado en el estudio. Y luego tengo que tener mis criterios de inclusión y de exclusión que deben ser muy claros, deben ser muy precisos para que la muestra sea representativa y tengo que señalar, por eso les puse aquí este grandote y este chiquito, porque yo tengo que elegir de preferencia en un estudio de cohortes, que por sí es un diseño difícil de realizar, o el investigador tendría que haberlo hecho así, individuos que tengan alta probabilidad de presentar la enfermedad o el desenlace de interés y excluir a aquellos que ya la presentan o que no puedan desarrollarla. Y la identificación de sujetos con antecedentes de la enfermedad o que la padecen de manera asintomática o subclínica puede resultar difícil, pero siempre es importante que el investigador haga esta distinción con pruebas y exploraciones lo más sencillas, seguras y baratas posibles. Tenemos un proceso de reclutamiento y de seguimiento que debe ser sistemático, organizado, y debe ser algo que debe estar planeado desde el principio del estudio y el investigador debe de tener cartas, haces en la manga, porque ya dijimos que una cohorte no puede perder
tantos sujetos. Si pierde un porcentaje elevado de sujetos, entonces estamos en verdaderos problemas, porque hacer un estudio de cohortes no es fácil, no es barato, y luego si tengo pérdidas en el seguimiento elevadas, entonces ahí lo que el investigador tendría que hacer es tratar de controlar esto en el análisis. Ahorita vamos a hablar un poco de esto, pero los criterios para el reclutamiento, el seguimiento, deben estar muy bien estructurados en el estudio. Las cuestiones éticas, bueno, siempre están presentes en todos los estudios, se trate del que se trate. Acá pues tenemos un estudio observacional donde yo no voy a hacer ninguna intervención para producir un desenlace, pero sí voy a hacer intervenciones para medir. Entonces, hay una metodología ética específica para los estudios de cohortes. Ya tuvimos una sesión muy interesante de esto, así que no voy a ahondar mucho en ello. En cuanto a la recolección y el manejo de datos, entonces las variables deben ser muy claras. El investigador tiene que tener bien identificada su variable predictora y su variable de desenlace. Tiene que identificar y definir los confusores y tiene que identificar los métodos que va a usar para controlarlos. Puede ser que los controle desde el inicio, separándolos en grupos, lo cual va a aumentar mucho el tamaño de muestra y puede ser difícil, pero puede ser también que los controle en el análisis. Por eso sí existen los análisis multivariados. Sin embargo, para ello también hay que calcular un tamaño de muestra específico y todo debe de venir bien señalado y bien especificado cómo se hizo, cómo se controló, para que podamos tener conclusiones que realmente le den validez interna al estudio y que además sean extrapolables al universo de la población general. Es por eso que cuando los residentes que anden por acá hacen sus protocolos, pues tienen que tener definición conceptual, definición operativa, el indicador, cómo voy a medir cada una de estas cosas que me están interesando y que yo tengo que ver qué papel están jugando en esta situación teórica de la causalidad. Y tengo que utilizar instrumentos validados. Yo no puedo inventarme un cuestionario, el investigador no puede inventar un cuestionario y decir, yo voy a aplicar este de 5 palabras que yo inventé, así rapidito, no. Tengo que usar instrumentos validados. El proceso de validación de un instrumento de medición es complejo. Entonces, pues de preferencia hay que utilizar los que ya están validados o el investigador puede usar uno propio que él mismo haya validado con anterioridad. Y los procedimientos deben estar estandarizados y todas las mediciones deben hacerse de preferencia con los estándar de oro para hacer estas mediciones. Si yo necesito un estudio de medicina, de biología molecular, que es muy caro para medir un resultado, pues es lo que tengo que hacer y no hay más. No puedo andar ahí, parchando las cosas, ¿no? O el investigador no podría hacerlo. Hablábamos del control de sesgos por medio del cálculo del tamaño de muestra, estableciendo un nivel adecuado de alfa y de beta para calcular mi tamaño de muestra, identificar las variables de confusión y bueno, todo esto me asegura el seguimiento, la medición de las variables, me asegura la validez interna y por lo tanto la reproducibilidad y la validez externa del estudio. Y en el análisis e interpretación de datos, entonces siempre tiene que venir señalada, pues cómo es la población general en proporciones o porcentajes, tiene que venir cómo está distribuida, debe haber una descripción de la población en general que incluya pues la edad, el género, todas estas cosas que le llamamos demográficas y que son interesantes porque tenemos que saber a qué población analizó esta cohorte para que yo pueda decir si lo que estoy buscando está ahí o no está ahí. Y luego vienen los análisis comparativos, que son los análisis entre grupos. Entonces aquí el estudio de cohortes tiene un indicador muy importante que son los riesgos. Por medio de la obtención de estos grupos de expuestos con el desenlace, sin el desenlace y no expuestos igual con y sin el desenlace, yo puedo construir estas tablas
en donde fácilmente puedo hacer un cálculo de riesgos. El cálculo de riesgos es una probabilidad de un desenlace determinado. Es decir, este sujeto tiene 3 veces, 4, 10 veces, 50 veces más de tener, si tiene esta exposición, este desenlace. Y esa es la especialidad de los estudios de corte. Y además, este estudio, esta descripción del riesgo tiene que venir acompañado de una P, porque el riesgo puede ser al azar. Es decir, yo puedo estar encontrando asociaciones al azar y el medir el riesgo y la significancia estadística de ese riesgo me asegura que no estoy encontrando una asociación de probabilidad o de riesgo al azar. Entonces, aquí tenemos las ventajas y desventajas de los estudios de cohortes. Tienen muchas ventajas porque son muy precisos para medir, si están bien hechos, esta cadena de la causalidad. Permiten el cálculo directo de las tasas de incidencia en las cohortes expuestas y no expuestas, el riesgo relativo, que es el riesgo ya una medida de la magnitud de la asociación. Es decir, no solo estamos encontrando que estas variables están asociadas, sino en qué medida o en qué gradiente se están asociando la una con la otra. Aseguran una adecuada secuencia temporal, es decir, la exposición al factor de estudio precede la aparición del desenlace, y en los estudios prospectivos se minimizan los errores en la medición de la exposición y permite evaluar efectos de valor del factor de riesgo sobre varias enfermedades, por ejemplo, ¿no? Esas son las grandes ventajas de un estudio de cohortes. Las desventajas, pues, son muy complejos, son caros, no son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes o con un largo periodo de latencia. Ahí está mal la frase, ahí del cuadro dice latericia, pero no es latencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo que seguir un sujeto durante 10 años para esperar un desenlace, pues entonces probablemente es algo que a lo mejor como investigador muy chiquito que soy, yo no voy a poder hacer. Pero bueno, hay grandes grupos de investigación, como el que dirige la doctora Roy, que sí hacen este tipo de cosas a través de los años. Los estudios prospectivos, pues ya lo dije, suelen ser de larga duración y requieren un número elevado de participantes, sobre todo si la magnitud del efecto que estoy buscando, esta diferencia entre los grupos, es muy pequeña. Obviamente vale la pena estudiar estos desenlaces pequeños porque hay desenlaces que aunque sean pequeños son muy tajantes, es decir, por ejemplo, la muerte. Entonces, si este desenlace, la frecuencia de aparición es pequeña, pero los sujetos se van a morir, entonces es algo que vale la pena estudiar. Hay cosas que no vale la pena estudiar en ese sentido cuando los desenlaces son muy pequeños, a menos que estemos en un área muy específica de la medicina, porque pues realmente no los vamos a encontrar en un estudio de cohortes con un tamaño de muestra pequeño. Por eso es importante señalar estas cosas, ¿no? Ahora bien, como este taller tiene la intención de darnos las herramientas para seleccionar los estudios que a mí como médico me sirvan para contestar mis preguntas en la práctica clínica cotidiana y contestarlas bien. Entonces, tenemos que hablar de las herramientas, ¿no? Yo elegí 3 herramientas porque, bueno, son las que a mí más me llaman la atención, las que me gustan, una que considero que es la que más se utiliza. No porque sean las únicas, hay muchas otras, pero estas son las que a mí me parecieron más pertinentes. Las primeras dos, que es las guías CASP y la lista de verificación del Joanna Briggs Institute, son para ejercer la lectura crítica. Es un entrenamiento que se lleva a cabo en diferentes partes del mundo. El CASP quiere decir Critical Appraisal Skills Program, es un entrenamiento interactivo y práctico, es muy interesante. Aquí tenemos la página, el código QR de la página. Es una iniciativa que se creó en 1993 en Inglaterra
Y luego en el 98 se unió a España y entonces ya le pusieron una E que es CASPE, porque los españoles del CASPE se encargan de adaptar y traducir todas estas herramientas al español. Tienen un instrumento para evaluar las cohortes que consta de 12 ítems y lo más importante de estas guías es que yo me puedo meter en la página y puedo tener acceso a talleres de entrenamiento con intercambio con gente del mundo entero donde se hace lectura crítica, talleres, cosas prácticas. Entonces es una herramienta más de entrenamiento. La herramienta es sencilla, ya lo dije, tiene 12 ítems y es muy fácil de aplicar, pero solo me sirve para hacer lectura crítica, lo cual no es cualquier cosa, a diferencia del STROP, que ahorita vamos a ver cuál es el plus del STROP. El Instituto Joanna Briggs es un instituto que tiene pues más o menos 20 años de funcionar. Está ubicado en la Facultad de Medicina de Adelaida, en Australia. Es una red colaborativa que incluye a los españoles y muchos otros países. Y tienen su propia metodología para evaluar críticamente la literatura. Aquí está la página, el código QR. También hay posibilidad de hacer entrenamiento, contratar estos entrenamientos, talleres. Es muy práctico, es muy dinámico y su instrumento consta de 12 ítems. Y tengo el STROP. El STROP quiere decir Strengthening Reporting of Observational Studies in Epidemiology. Espero haber hecho bien el guacha guacha. Esta iniciativa es maravillosa. El STROP surgió en el 2004, se hizo un gran taller que estuvo trabajando durante muchos años, hasta el 2007 más o menos, donde ya se sacaron las listas de verificaciones para los estudios observacionales y incluye pues países como Suiza, Reino Unido, Dinamarca, Holanda. Y lo interesante del Strobe es que es muy completo, su herramienta de evaluación tiene bastantes ítems, pero además la mayor parte de las revistas utilizan el checklist del Strobe para verificar cuando un autor manda una publicación, ¿verdad? Ellos sacan su lista de Strobe y hacen su checklist y entonces es algo a lo que el investigador se puede acercar para asegurarse de cumplir los criterios de publicación de muchas revistas internacionales. Esta es la herramienta, que esta es la que vamos a utilizar en el análisis, en el ejercicio que vamos a hacer con el doctor Figueroa, que incluye contestar sí o no a preguntas desde el título y el abstract. Luego viene la introducción, analizando los antecedentes, los objetivos, el diseño del estudio, describir al universo de poblacional, los periodos de reclutamiento y seguimiento, cómo se van a colectar los datos, todo de lo que ya hablamos. Dado que yo soy experto en esa área de la medicina, entonces yo puedo discernir si el investigador está haciendo chanchullo y está eligiendo herramientas que no son los estándares de oro para medir o no lo está haciendo, porque pues hay mucha porquería en la literatura médica y hay estudios que no vale la pena ni siquiera leer el abstract. Bueno. Participantes, las variables. Ahorita vamos a ver específicamente cada uno de estos datos con el doctor Figueroa. No creo que valga la pena que yo me ponga aquí a leer cada cosa porque pues lo vamos a analizar con él. Sesgos, tamaño del estudio, la descripción de las variables, los métodos estadísticos y luego los resultados con los participantes, los datos descriptivos, los desenlaces, los resultados principales, los análisis secundarios que se hayan podido obtener. Los resultados principales deben estar en la discusión, los autores deben reconocer las limitaciones del estudio, deben dar una interpretación juiciosa de sus resultados, que siempre deben estar apegados a los objetivos originales, porque luego uno lee las conclusiones del estudio y cómo lo están validando, digamos, en este sentido, y los objetivos eran unos y el autor, pues ya
concluye otra cosa completamente diferente. Entonces, ahí ya no tiene como mucho sentido, ¿no? Y debe también estar establecido el financiamiento, ¿no? Porque pues esto es un tema importante para asegurarnos de que pues realmente no haya habido un financiamiento tramposo, como puede suceder en muchas áreas, ¿no? Para que los resultados sean de cierta manerita y no de otra, ¿no? Entonces, esto actualmente es muy cuidado cuando se publican este tipo de estudios y cualquier otra cosa en la literatura. Esta es la bibliografía que yo consulté en términos generales, más otras cosas que había en mi cerebrito, bueno, que hay en mi cerebrito todavía, afortunadamente. Y vamos a pasar al ejercicio práctico, ¡yay! Que está padrísimo. Debo decir que es un artículo que a mí en lo personal me gusta mucho porque es de los pioneros en la literatura médica de establecer riesgos en función de una entidad, que es la estenosis glótica en niños, y que no es nada fácil. Entonces, pues ahorita vamos a juzgar si este artículo, que a mí en lo personal me parece muy interesante, el doctor Figueroa lo va a hacer cachitos, lo va a desmenuzar y vamos a ver si realmente es lo que pretende ser o no lo es. Entonces le doy la palabra al doctor Figueroa. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Les agradezco su atención. Espero haber sido clara y si hay alguna duda, pues supongo que al final podremos contestarlas bajo la tutela o coordinación del doctor Figueroa. Muchas gracias, doctora Boronat, por su intervención. La verdad es que valoro mucho este esfuerzo que han hecho todos, o sea, todas, en este caso, las profesoras a las que hemos invitado para estas sesiones, de compactar conocimiento que es tan amplio pues cada una de estas sesiones, incluso, pues obvio, ¿no? Como incluso pasa en la especialidad, cada tema podría ser sujeto de una clase por sí mismo, pero pues no, definitivamente no podemos darnos ese tiempo, ¿no? O sea, no teniendo 7 u 8 espacios para poderlo hacer. Quisiera solicitar a Sebastián si podemos pasar a la siguiente pregunta para que despertemos un poquito y reafirmemos un poco el conocimiento que nos transmitió la doctora Boronat. No sé si sea posible que me ayuden a contestar esta pregunta y veamos cuáles son sus conocimientos que se han quedado. Así que por favor, si nos pueden ayudar, vamos a dar un espacio de unos 20 segundos para que nos contesten esto. No, y una vez yo que pase un medio minutito, lo cerramos, por favor. Respecto a los estudios transversales y estudios de corte, el número de mediciones, esa es la pregunta. ¿Es una diferencia importante entre los dos tipos de estudio? O sea, en alguno se hace más que otro, en todo se hace lo mismo. De acuerdo a lo que hemos visto en las dos sesiones, en estas dos charlas, últimas charlas de estudios transversales y estudios de corte, ¿qué opina el público? Vamos a ver qué tal estamos y veamos un poco de discusión al respecto. Entonces, no sé si quiere Sebastián, vamos a ver si ya me ha respondido alguien, ¿no? Y si quiere, vamos a ver qué nos emite. Vaya, pues bueno, esto es bastante positivo. Qué bueno que las personas que pudieron y se animaron a participar. Verdadero, claro, o sea, esto es muy importante, es una de las características que distinguen este tipo de estudios. Como nos dijo la doctora Herrera en la clase pasada, en los estudios transversales, eso tal cual lo podemos hacer como una línea. Entonces, transversal significa solamente una medición con sus debidas excepciones de acuerdo a lo que queramos hacer, pero en general un estudio transversal como el que ella nos decía, como una encuesta, pues es la aplicación de una encuesta y con eso nosotros podemos tomar distintas medidas de resultado, frecuencias, medias y desviación estándar, medianas y rangos intercuartiles, dependiendo de muchas cosas. Pero sí, esta es una diferencia importante y la autora Boronat también nos hizo énfasis en esto, que en los estudios de corte habrá más de una medición de lo que estemos buscando. Lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, al menos yo esto me enfrenté cuando estaba estudiando estas cosas, estos menesteres, pues que en investigación todo trata de adaptarse, o un fenómeno de la realidad trata de adaptarse a un modelito. Entonces, ese es realmente un poco el arte de la investigación, tratar de que todo quepa en ese modelo
y podamos reproducir el fenómeno que queremos hacer con estas metodologías. Entonces, vamos a pasar a, ya vimos esta parte de la pregunta. Pasemos al ejercicio, que mandamos sobre la asociación entre la duración de la intubación y la estenosis subglótica en niños. Un estudio de la revista Laryngoscope, que es de las más famosas en nuestra especialidad, del 2013, ya sí tiene sus añitos, tiene unos 12 años. Partimos del hecho de que relacionado al aumento del empleo de ventilación mecánica en los niños, se observó un aumento en la incidencia de estenosis que va desde el 0.9 al 24.5%. Realmente es un rango bastante amplio y entender los factores que pueden favorecer a la estenosis resulta clave para transformar la estenosis laríngea en una complicación prevenible de la intubación. Con eso en mente, o sea, con esa inquietud en mente, se planteó esta investigación de tipo de un estudio de cohortes, una cohorte prospectiva en este caso, porque se partió de un grupo de pacientes al que se le tuvo que diagnosticar, se le tuvo que hacer un procedimiento llamado orointubación por distintas causas. Vamos a analizar qué quedó fuera, qué quedó dentro. Y se tuvo que orointubar al paciente. Orointubar al paciente de repente por sus condiciones y el tiempo en el que se extubó puede presentar las lesiones en laringe. Pero bueno, entonces los investigadores plantearon el objetivo de investigar el papel de la duración de la intubación y otros factores de riesgo para el desarrollo de lesiones laringeas en niños sometidos a intubación endotraqueal en una unidad de cuidados intensivos. Este estudio es brasileño. Y de otra medida también, o de otro objetivo, que ahí está un poco la crítica, determinar la incidencia de estenosis subglótica en dicha población. Entonces, vamos a tomar un modelo, este es el clásico medicina basada en evidencias, y afortunadamente con la intervención del doctor Roy, vamos a partir de otra forma de hacer investigación, que es el modelo arquitectónico, que son dos maneras de hacer investigación, o sea, los dos son bastante completos y pueden responder preguntas, pero bueno, en la parte de medicina basada en evidencia nos quedamos en este modelo que vimos en los transversales. Separemos, ¿no? Por estos componentes de la pregunta. En este caso es PECO otra vez, porque recuerden que al menos la parte de la E se refiere a exposición. Aquí no se va a hacer ninguna intervención directa per se. O sea, sí, se va a observar, pero aquí no es intervención como que nosotros intubamos. Aquí la exposición se mide una vez sacado el tubo, ¿eh? Vamos a partir de aquí. Entonces, niños de 5 años o menos que cumplen los criterios de elegibilidad, vamos a platicar de ellos, con indicación de intubación endotraqueal, evaluados mediante fibroscopía laringea en distintos periodos de la duración de la intubación. Y nuestro desenlace, o la O, es la aparición de estenosis subglótica, evaluados desde noviembre de 2005 a octubre de 2010 en una unidad de cuidados intensivos. Los criterios de inclusión fueron pacientes desde el nacimiento hasta los 5 años que sus padres o sea, les otorgaron el consentimiento informado, y quedaron fuera pacientes con historia previa de disfonía, intubaciones previas, estatus previo o actual de traqueostomía, malformaciones craneofaciales y pacientes en estado terminal. Ahorita como comentario, cuando vimos en la primera sesión, en la sección de ética con la doctora Pérez, recordemos que ella nos dijo que no había que someter a un grupo a evaluación nada más porque era el más adecuado, el que más fácil se nos antojaría echar mano para una investigación, sino que debíamos dar la oportunidad de estudiar a todos los grupos de investigación. Entonces, aquí también el grupo se dio a la tarea de no incluir pacientes en estado terminal para que fuera más fácil su estudio. Digo, qué fácil sería, pues, ¿no? Aparte, pues aquí en estado terminal no podrían a lo mejor todos ser extubados, ¿no? Bien, entonces si se fijan, estos criterios de exclusión son importantes porque nos meterían bastante confusión sobre el desarrollo de estenosis subglótica, porque todo esto podría condicionar a que apareciera con mayor facilidad. Entonces, pasados estos criterios, vamos a retomar lo que dijo la doctora Bornat y hacerlo un poco más en cachitos. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable que cambiaría? Sí o no, aparición de estenosis subglótica. Variable independiente, aquí lo que les interesaba a los investigadores es cuánto tiempo estaba orointubado el paciente.
Y una vez extubado, pues obviamente los investigadores no intervinieron en la extubación, solo de toda su cohorte, eso es, de todo su grupito de pacientes, de acuerdo a cuánto tiempo estuvo intubado, se asomaron a la laringe y vieron si había lesiones o no. Ya una vez pasado esto, observaban si había o una laringe de aspecto normal o con lesiones muy pequeñas, si había necesidad de, obviamente, evaluar mediante otra técnica, que es la laringoscopía directa. ¿Cuándo sí hicieron esto? Cuando observaron lesiones más graves y además los pacientes presentaron síntomas en relación a disfonía o dificultad respiratoria. ¿Qué otra cosa fue interesante para los investigadores? Los diagnósticos, evidentemente no todos se intuban por la misma situación. El procedimiento de intubación en cuanto a número de intentos, nivel de entrenamiento del médico, si fue un residente, si fue un médico de base, o sea, un médico especialista o subespecialista, el sitio de colocación del tubo endotraqueal y si el tubo tenía o no globo. Entonces, es bastante buena la descripción de los procedimientos, como ustedes lo pudieron ver, o sea, detallaba bastante bien qué hacían en cada parte, en cada etapa y cómo lo iban incluso controlando si se presentaban complicaciones. Ajá. Como es una maniobra, o sea, como no hay maniobra, como es pura observación, entonces los videos fueron evaluados porque estas fibroscopías fueron evaluadas por el investigador. O sea, el investigador mismo no hizo o sea, en esta observación, lo cual está bien, porque obvio que en nuestro afán como investigadores en algunas ocasiones le podemos echar más crema a los tacos e interpretar los hallazgos de una observación y describirlos de otra forma, o a lo mejor buscándolo hacer de otra forma que apoye o contradiga lo que yo estaba pensando. Entonces, en este aspecto, no estuvo mal. Uh-huh. Un detalle crítico es que señalaba el artículo que los que hicieron las fibroscopías se hizo por dos personas. Aquí vamos a detallar un poquito, aquí vamos a poner un poco entre paréntesis porque hay un parámetro que se llama concordancia interobservadora, esto es, ¿qué tal, qué se interpretaron los dos las mismas cosas? El estudio no lo dice, o sea, el estudio no dice si tuvieron que llegar a un acuerdo ni cómo lo hicieron, pero en fin, esto a lo mejor es nada más como para abrir un poco el paréntesis. Bien, y se dividió a los grupos, de acuerdo al desenlace, en dos. Aquellos que una vez extubados y que se observaron a las 8 horas de la extubación, presentaron lesiones leves o incluso laringes de aspecto normal, como edema, hiperemia, hemorragia o laringomalacia no obstructiva. Y el grupo 2 estuvo constituido por pacientes que mostraban lesiones de o sea, moderadas o graves, como todas las que tenemos aquí, ¿no? Que si podemos leer son mucho más graves. Y que bueno, como la lógica lo podría dictar como médicos, una lesión más grave o una apariencia más distorsionada de la arquitectura de la laringe, pues nos podría hacer pensar más en la aparición del desenlace. Esto es lo que obviamente ellos buscaban observar. Entonces, podríamos partir desde la imagen de la izquierda, que es nada más este puntito rosa o algo lo que tenemos aquí sobre el pliegue vocal del lado derecho. Recordemos que esto es una visión directa. O sea, hasta aspectos o sea, tan comprometidos como la formación de una estenosis subglótica. O sea, que digamos que en estas imágenes partimos desde el espectro más leve de la anatomía hasta la consecuencia que estaban buscando los investigadores. Para llevar a cabo esto, sus comparaciones se hace mano o se echa mano a la estadística. Esto es algo que no se puede evitar. Es la forma de partir de la descripción que vimos en la revisión de casos a un análisis comparativo y analítico, como nos dijo la doctora Borona. O sea, comparar los grupos y con base en esas comparaciones realizar análisis que nos permita hacer inferencias. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo como se los dije desde la primera sesión. De repente es complicado, de repente es tedioso porque es volver a ser residentes, pero usualmente las reglas o las pruebas estadísticas siguen ciertas reglas, o sea, para ciertas variables y de acuerdo a cómo se miden, esto es si se miden por números, si se miden por sí o no, si se miden por pertenecer a ciertas características, esto lo define el investigador, serán las pruebas que vamos a utilizar. Y el otro paréntesis que hicimos la otra sesión es que iban a ser paramétricas y no paramétricas de acuerdo a cómo se distribuían sus datos. ¿Qué es todo esto de lo que se distribuyen los datos? Cuando ya hacemos un pool de todas nuestras observaciones, cuando metemos todo al análisis estadístico,
el propio software estadístico nos dice, oye, la característica de de los datos de este grupo se acercan a las reglas de normalidad o no se acercan a las reglas de normalidad. ¿Qué significa esto? Pues que usualmente tendrían que quedar la mayoría de los datos en una media y distribuirse a ambos lados de forma simétrica. Es a lo que luego, a lo mejor los que lo han, todos tuvimos clases de estadística en la facultad, decían sí, era el valor de la media más dos desviaciones estándar, ¿no? Tanto para un lado como para otro lado. Si definitivamente todos los datos se cargan hacia un lado, son asimétricos, pues no siguen una distribución normal, pero eso depende solo de la población. O sea, eso solamente a la hora que se meten todos los datos al software, este nos dice si tiene una distribución normal o no. Y ya es ahí cuando nosotros decimos, ah, bueno, ya había dicho que si iba a ser normal, estas pruebas. Y si no eran normales o eran de distribución libre, estas otras pruebas. Realmente es así. O sea, o sea, esto de repente cuesta trabajo cuando no lo hemos hecho. Pero cuando lo leemos un poco en los textos, la verdad es que no queda claro cómo es que llegamos a esto. Bueno, y el primer paso es describir frecuencias o de acuerdo a la característica que estemos viendo, frecuencias medias, medianas, y después vamos a analizar las relaciones entre los dos, o sea, qué tanto, o sea, en los dos grupos que vemos, entre los que tienen muchos días de intubado y los que tienen pocos días de intubado, sí hay diferencias en cuanto a ciertas características. Aquí entra el análisis bivariado. Y para conocer si existe una asociación o una correlación, que eso lo vimos en la clase pasada, en este caso sería una asociación entre días de intubación y aparición de estenosis subglótica, usamos el análisis multivariado, o sea, para establecer asociaciones o correlaciones. Algo que yo quisiera añadir a lo que dijo la doctora Bornad es que, y eso es una regla en general, una correlación no significa causa y una asociación tampoco. Puede ser que observemos que en relación a un desenlace, una característica esté por arriba o con un valor más bajo, pero eso solamente es algo que se está estableciendo y se está observando y se está comprobando con el software estadístico. Y en la asociación igual, o sea, cuando decimos, aquí fíjate que esta característica que tú dices sí está asociada a esto que tú, o sea, a tu desenlace, pero eso tampoco significa causalidad. Nosotros podemos pensar que así es y ustedes cuando lean un artículo se van a dar cuenta que siempre acaban así. Podría. Y es que eso es lo más responsable, porque el estudio, o sea, el estudio continuado pues de todas estas características podría en el futuro establecer una causa, pero de inicio casi siempre van a leer eso sí, no sé, en las conclusiones de los artículos. Podría. Entonces, bien, esto pues nada más es como para ver un poquito el esquema de el estudio, ¿no? De cuántos pacientes se involucraron. Ah, perdón, este no es así. Ujú. Entonces, observen que 16 pacientes presentaron estenosis subglóticas, mientras que laringes normales fueron 126. Obviamente no son grupos comparables, o sea, no fueron la misma cantidad de laringes. Fueron 146 personas que sí o pacientitos que sí entraron al estudio, pero obvio, vamos a comparar entre los que tuvieron las características, entre los que presentaban el desenlace de la estenosis y entre los que tuvieron una laringe normal. Y marqué nada más en colores aquellas dos características que sí tuvieron diferencias, las reintubaciones y la existencia o no de un tubo con un globo. ¿Esto por qué es importante? Porque conocer si hubo diferencias desde el punto de vista estadístico entre características entre los dos grupos, entre quienes presentaba el desenlace y quienes no, nos va a permitir el siguiente paso, hacer un análisis multivariado. O sea, es algo a lo que el investigador le hace mucho caso. Digo, si aquí ya hubo diferencias, híjole, a la hora que yo construya mi modelo, porque esto también es teórico, con base al conocimiento que tenemos como investigadores y con estos hallazgos, vamos a ir viendo características que podríamos meter en mi modelo. A mí es algo que también me costaba mucho trabajo entender, ¿cómo que el modelo? Pero tal cual, con los análisis, con los software estadísticos, nosotros podemos ir vendiendo características que yo crea que explican mi fenómeno de estudio. Entonces, con esas características ya observadas que presentan diferencias, se va metiendo elementos al modelo. Porque estos modelos se crean con ecuaciones. Y aunque es aquí donde todo el mundo sale corriendo porque escucha la parte estadística, aquí nada más pediría que tratáramos de
tener un poco de paciencia, porque por desgracia tenemos que tener un poco de idea de cómo se construyen estos modelos. Y es un poco con esto que les voy diciendo. Hay muchísimas cosas que intervienen, pero en general es como los investigadores van haciendo este paso a paso de cómo ir construyendo las cosas para poder encontrar asociaciones o correlaciones. Bien, entonces, este también fueron los resultados de este estudio. Nos dicen los autores que crearon tres modelos, uno que involucrara días de intubación, con días adicionales de sedación y tubo con globo, el modelo 2 días de intubación con días de sedación y reintubaciones, y en el último modelo, periodos de 5 días de intubación y dosis adicionales de sedación. Bueno, ¿y esto qué significa? Todo este modelo, que utilizó un modelo de regresión Poisson, ¿qué es todo esto? Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, los modelos de regresión de Poisson con varianza robusta son modelos en los que se usan eventos poco frecuentes, como la intubación, como la estenosis subglótica. Ujú. Entonces, una de las técnicas estadísticas que se puede emplear. Esto fue lo que decidieron los investigadores aplicar para esto. Está sospechoso, porque usualmente se piensa en otro tipo de modelos, pero bueno, a raíz de sus observaciones quizás tenían una u otra opción y como vieron que su evento es poco frecuente, bueno, vamos a echar mano de esta técnica de análisis multivariable que se llama Poisson. Eso está muy justificado. Y este modelo que me genera esto que se llama aquí riesgo relativo es una medida de asociación, así se llama, es una categoría, ¿de acuerdo? Y las medidas de asociación pueden ser riesgo relativo, pueden ser odds ratio, puede ser tasa de incidencia, hay distintos tipos de medidas de asociación. En este caso, este modelo de Poisson nos puede dar riesgos relativos. ¿Y qué significaría cada uno de estos? Acordémonos que el 1 es la línea del no efecto. Esto quiere decir, más allá de eso, no podemos demostrar si es un factor de protección o es un factor de riesgo. Pero con cada valor que se va saliendo o va más allá de la unidad, vamos viendo el porcentaje de probabilidad de que ocurra mi evento. Por ejemplo, por cada día de intubación habría un 7% más de riesgo de estenosis. Por cada día adicional o cada dosis más de sedación habría un 9% más. Incluso si se usa un tubo, pues aquí nos da un valor muy alto, pero esta es la segunda característica que quería yo tratar con ustedes. Vean, aquí tenemos un intervalo de confianza, esto es una serie de valores que parten desde menos del valor nulo hasta mucho más. Es un valor muy amplio. Esto hace que esta observación no sea válida. No podemos tomarla en cuenta. Además, este valor de P nos dice que no es significativo estadísticamente. Entonces, este modelo no es tan capaz de explicar lo que yo estoy observando. Pero vean en el caso del modelo final, un periodo de intubación de 5 días o más se asocia a un 50% más de probabilidad de presentar estenosis. El intervalo de confianza no se sale del valor nulo, o sea, persiste entre 19 a 91% y es estadísticamente significativo. Y la siguiente característica también nos marca esto. O sea, observen que aquí ya el autor o los investigadores lograron encontrar características que explicaran mi fenómeno con mayor precisión. Bien. Entonces, este es el primer estudio, como dijo la doctora Boronat, que muestra una asociación más, o sea, en los niños, en donde a mayor intubación, este periodo de intubación, hay mayor probabilidad de estenosis. No pudieron demostrar que el número de reintubaciones estuviera asociado en el modelo multivariable, porque seguro metieron muchos modelos, muchas características. O sea, cuando uno está haciendo estos modelos, toma todo lo que midió y lo va metiendo al software o lo va metiendo a los espacios del software y nos da una serie de resultados. Y con esos resultados vemos cuánto se explica de algo que se llama varianza. O sea, entre más varianza esté explicada en relación a ese fenómeno, más le creemos a ese modelo. Entonces vamos metiendo primero las características que muestran diferencias estadísticamente significativas y vamos descartando cuáles tienen más y menos peso hasta encontrar un modelo que pueda explicar mejor lo que estamos observando.
aquí viene un poco el cantinfleo, ya me estoy pasando yo de tiempo, no quiero usarlo más, por desgracia no, es un poco la limitación del tiempo, pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Estos autores quisieron utilizar también esta investigación como una herramienta de cribado. Dieron valores muy específicos, no vamos a hablar de ello, pero ojo, este no era el motivo del estudio. O sea, por eso quedó, o sea, no quisieron los investigadores de echar atrás lo que observaron, pero este no era el objetivo del estudio. Entonces, por eso lo pusieron como una característica dentro de su discusión, pero seguramente sus revisores le dijeron, a ver, aguanta, ¿qué quieres hacer? ¿Esto o aquello? Porque lo que me estás presentando como herramienta de cribaje no tiene tanto peso, pero lo que me estás hablando de tu asociación entre días y estenosis subglótica, ahí sí. Y seguro ahí los pararon y por eso es que tuvieron que señalar lo más fuerte o lo que más sustentaba de acuerdo a lo que querían hacer. Ujú. Entonces, bueno, ¿y por qué hablaron también de las dosis adicionales de sedación? Porque ellos explicaban que entre más sedación necesitara un paciente era porque el pacientito se estaba moviendo más. Entonces, ese movimiento pudiera estar lastimando un poco más la laringe. Pero ellos mismos dicen que con su evaluación no utilizaron una escala de agitación o sea, que pudieran aplicar en todos esos pacientes. Entonces, no había forma a lo mejor de demostrar con tanto peso estos que estaban observando. Pero estas dos características, días de intubación y sedación, pues son las que mejor lo explicaban. Bien, ya no tengo mucho tiempo para abarcar esta parte, pero eso es muy importante desde mi punto de vista, tratar de hacer nuestro ejercicio con Stroke, como dijo la doctora Boronat, tratar de ir contestando cada una de estas porque es así como vamos construyendo este ejercicio de lectura crítica, o sea, como decir sí, no, sí o no. Ujú. Y bien, un último comentario, que hasta ahí me voy a quedar en este momento, es ¿qué son los modelos ajustados y qué son los modelos crudos? Bueno, el modelo crudo o no ajustado, por ejemplo, aquí implicaría otro ejemplo que obviamente no hicieron, o sea, que no tenemos con los autores de este artículo, es si quisiera yo hacer un modelo multivariable para explicar si fumar me genera una, o sea, enfermedad pulmonar. Para generar estos modelos se, genera se crea una ecuación, que no vamos a hablar sobre eso, pero es el fundamento, ¿no? Es el fundamento de estos modelos de regresión. Bien, a lo mejor si calculamos, o sea, tenemos un hipotético de esta pregunta de investigación con un grupo de pacientes, observamos esto, un modelo crudo. Un modelo crudo es dos variables que se estudiaron y qué tan asociado estaba una, que es tu variable independiente, con la otra, que es la independiente. Por ejemplo, fumar y enfermedad pulmonar. Ah, bueno, pues se observó que tenía un OR de 3.0, ¿no? Por ejemplo, también se puede haber usado una cohorte. Y observamos esto con un intervalo de confianza, pues igual, o sea, un poco amplio, pero pues estadísticamente significativo. Podemos interpretar que las personas tienen tres veces más probabilidades de fumar, de presentar enfermedad pulmonar cuando fuman, pero esto sin ajustar con otras variables. Y lo que sigue es muy importante porque nosotros somos médicos y conocemos que en la realidad muchas características podrían explicar lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué tal si además de nada más evaluar el fumar como causa de enfermedad pulmonar, tuviéramos o metiéramos a la ecuación la edad? Cuando nosotros metemos a nuestro análisis estadístico el factor edad, oh sorpresa, resulta que ahora ya no es tres veces más fácil presentar o dos veces más fácil presentar la enfermedad pulmonar, sino nada más un 80%. O sea, todo valor que esté por arriba del uno, si no representa otra oportunidad, es 0.8. A nivel de proporciones, esto es un 80%. Ujú. Si es una unidad más, por ejemplo, es dos veces más probable. Si es tres veces más probable que se presente el evento. Vean, o sea, sí se redujo bastante cuando metimos edad. Por eso es que es importante hacer caso en las tablitas de resultados a los modelos crudos y a los modelos con ajuste, porque el modelo con ajuste nos permitiría incluir características que le darían el peso adecuado o lo más aproximado al peso adecuado a mi característica, por ejemplo, aquí de fumar. Ujú. Es el peso que tendría cuando se añade, por ejemplo, edad. Pero si metemos muchas variables, podríamos explicar y precisar de una mejor manera cuánto es el valor real de ese factor que a mí me interesa. Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro.
Entonces, no vamos a ir a la pregunta 2, voy a ir directamente con la doctora Roy para que podamos avanzar en el estudio de casos y controles. Por favor. Ellos ya revisaron las series de casos, estudios transversales, ensayos clínicos y ahorita con la doctora Nuria revisaron los estudios de cohorte. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar del último diseño, que es el de casos y controles. Y vamos a ver un poco de historia, de dónde es que surgen estos diseños de casos y controles. Y algo interesante es que surgen de la práctica clínica, del día a día, del ejercicio cotidiano, que es donde ustedes se encuentran y que es el sitio donde van a generarse las mejores preguntas de investigación. Entonces, a principios de la década de 1940, Alton Ochner, un cirujano de Nueva Orleans, observó durante su práctica clínica que la totalidad de sus pacientes con cáncer de pulmón que eran sometidos a cirugía tenían antecedentes de tabaquismo. El investigador entonces se planteó como hipótesis que el tabaquismo se relacionaba con cáncer de pulmón, pero ¿ustedes consideran que esta conclusión era válida solo basándose en estas observaciones de pacientes con cáncer de pulmón? Pues definitivamente no. El hacer una conclusión basada en estas observaciones se derivaba solo de una serie de casos. Esto sería similar a suponer que el día de hoy hay un eclipse solar. No, de pronto no tenemos luz, estamos en oscuridad, tocamos un tambor y aparece el sol. Y entonces nosotros atribuimos la salida del sol a que tocamos el tambor. Con esto lo que les quiero decir es que siempre es necesario tener un grupo comparador para evitar alguna asociación que pudiera ser espuria. Entonces, esta fue la primera visualización a partir de la práctica clínica que posteriormente terminó en un estudio de casos y controles publicado en British Medical Journal. Ahorita vamos a ir revisando los resultados de ese proyecto. Ahora, ¿qué características tienen los estudios de casos y controles? Bueno, pues son procedimientos epidemiológicos, son analíticos, no experimentales y son retrospectivos por naturaleza. Y lo que se busca es determinar la asociación que existe entre una exposición y un desenlace. En este tipo de estudios de casos y controles, nosotros vamos a partir del desenlace. Vamos a tener grupos, dos grupos. Un grupo de sujetos que se llama caso, que son aquellos sujetos que tienen la enfermedad, y vamos a tener un grupo de controles, que son sujetos de la misma población sin que tengan esta característica de tener la enfermedad que se está analizando. Y el objetivo es establecer el primer paso para elaborar relaciones de causalidad entre una exposición y un desenlace. Algunas de las asociaciones más conocidas hasta el momento provienen de estudios de casos y controles. Por ejemplo, el cáncer de pulmón y el tabaquismo. Otro ejemplo podría ser la exposición a VIH y el desarrollo de sarcoma de Kaposi. Ahora, ¿cuál es el diseño general? ¿De dónde vamos a partir? Nosotros vamos a partir del desenlace. Vamos a determinar los criterios de selección para identificar quiénes son los sujetos, que en este caso son todos aquellos sujetos que tengan la enfermedad. Y vamos a tener un grupo llamado control, que serían aquellos sujetos que no tienen el desenlace. Vamos a reconstruir la historia en el pasado y vamos a evaluar de forma artificial cuál es el antecedente de exposición. Vamos a evaluar cuál es la exposición a cierto factor de riesgo en los sujetos expuestos y vamos a evaluar en aquellos pacientes del grupo de los controles qué tanto estaban expuestos o no al factor de riesgo que pretendemos analizar. Si esa exposición representa un factor de riesgo, pues vamos a observar que la frecuencia de exposición va a ser más alta en el grupo de casos en comparación con el grupo de los controles. También por ahí, en 1940,
se empezaron a observar casos de catarata congénita. Entonces, si nosotros intentáramos evaluar cuáles son las causas asociadas, deberíamos de partir de los casos que son aquellos recién nacidos con catarata congénita y que se comparan con un grupo control, que serían lactantes sin catarata, y se evalúa hacia el pasado qué tanto se expusieron al factor de riesgo. Entonces, así fue como se determinó que la infección por rubiola en el embarazo condiciona catarata congénita. ¿Por qué? Porque había una mayor frecuencia de exposición a rubiola en aquellos lactantes que habían tenido catarata congénita. Ahora, ¿en qué casos se utiliza el diseño de casos y controles? Para que no tengamos falsas exposiciones o falsas determinaciones de causalidad, necesitamos tener en cuenta que este tipo de estudios de casos y controles se va a llevar a cabo para enfermedades raras, enfermedades crónicas o que tienen un periodo de incubación y latencia prolongado. Imaginen que queramos evaluar desde la adolescencia en una cohorte la exposición a tabaquismo. Entonces, a partir de que empiezan a fumar en la adolescencia, queremos hacer un estudio para evaluar qué tanto el tabaquismo se asocia con el desarrollo de cáncer de pulmón. Imaginen cuántos años tendría que durar nuestra cohorte para poder observar el desenlace. Quizá ya le tocaría a nuestros descendientes el tener que hacer la evaluación. Entonces, cuando estos periodos de latencia son tan prolongados, es conveniente hacer un estudio de casos y controles. En enfermedades raras como sarcoma de Kaposi, enfermedad de Menkes, acromegalia, en todas estas condiciones que son poco frecuentes, es cuando se recomienda hacer un estudio de casos y controles. ¿Qué va a estudiar este tipo de diseño? La relación entre diferentes factores de riesgo con una sola enfermedad. Es decir, yo puedo analizar si se asocia a cáncer de pulmón el tabaquismo, pero también podría analizar el impacto que tiene la obesidad, pero solo tengo un desenlace. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, pues que son relativamente rápidos de montar o conducir. Pero si recuerdan todas las diapositivas que les han expuesto quienes me antecedieron, pues les han puesto la pirámide de evidencia. Los estudios de casos y controles se encuentran debajo de los estudios de cohorte, se encuentran debajo de los ensayos clínicos, porque aún con esta facilidad para su montaje, es más probable que si no cuidamos algunos aspectos metodológicos, tengamos sesgos que hagan que de pronto ya no podamos ver con claridad esta exposición. Ahora, ¿en qué otras condiciones podríamos utilizarlo? En brotes. Cuando en un brote nos interesa tener una respuesta rápida e identificar cuáles son los factores asociados, es de utilidad llevar a cabo un estudio de casos y controles. En los pasos iniciales, para poder evaluar una posible asociación, también vamos a hacer un estudio de casos y controles, que posteriormente ustedes podrán corroborar con otro tipo de diseño más complejo, como el estudio de cohortes. También es importante considerar algunas de sus limitaciones. Para que este estudio pueda tener mayor validez, es importante que los controles sean seleccionados adecuadamente, que sean seleccionados y que representen a la población, que nos reflejen la exposición de la población. Entonces, creo que es lo más importante en un estudio de casos y controles, la elección del control apropiado. Y bueno, pues también hay unos sesgos que ahorita vamos a discutir un poquito en diapositivas posteriores. Y dado que las enfermedades son bastante raras, se puede tener una relación hasta de 4-1, 4 controles por cada caso. Esto va a aumentar el poder estadístico, que no requieran tantos casos y que ustedes puedan resolver su pregunta de investigación. ¿De qué va a depender esta relación? Pues va a depender de qué tan fácil es la asociación. Bueno, dentro de las ventajas que tienen entonces estos estudios de casos y controles es que requieren menos tiempo y dinero en relación con otros diseños, como un estudio de cohorte prospectiva o un ensayo clínico. Requiere menos sujetos de estudio
Y en esto que les comentaba de la diapositiva anterior, que se pueden utilizar múltiples controles por caso en esta relación de 4:1, bueno, pues requiere que ustedes tengan menos sujetos con la condición de interés y bueno, pues lo hace menos factible. No representan un riesgo sustancial para los sujetos. Sí puede haber algún riesgo, algún malestar, si no cuidamos la privacidad y confidencialidad de los datos, podría haber algún riesgo, pero no representa un riesgo mayor para los participantes. Y bueno, pues en estos estudios no hay un seguimiento de los sujetos, es una medición transversal. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Son poco útiles cuando la frecuencia de la exposición al factor de interés es muy baja. Sobreestiman los riesgos cuando ustedes tienen una enfermedad como diabetes e hipertensión que tienen una muy alta prevalencia. Entonces, ¿qué es otra de las desventajas? Que podemos evaluar solo la exposición asociada a una variable de desenlace. Y tiene múltiples sesgos que ahorita vamos a discutir. La parte más importante de este estudio de casos y controles es que ustedes elijan apropiadamente tanto a los casos como a los controles. Entonces, los casos, se va a dar una relación artificial creada por el investigador. Si la relación es de 1:1, 50% de casos y 50% de controles, pues nosotros no vamos a poder estimar en estos estudios la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. Lo único que vamos a poder determinar es la relación caso-control. Los casos, entonces, son sujetos que tienen la enfermedad. Es importante que se definan con claridad los criterios de selección, tanto para los casos como para los controles. Es importante señalar cuáles son los criterios diagnósticos de la enfermedad y cuáles son los criterios para definirlo, utilizando el mejor estándar diagnóstico. No se vale de pronto no definir cómo se hizo la elección de casos, no se vale definir si el diagnóstico de neumonía se hizo por registro en el expediente y no se corroboró con sintomatología clínica, con una radiografía, tomografía o cultivo. Y es importante también verificar los criterios de exclusión. En cuanto a los controles, ¿qué es lo que sucede? Los controles van a ser sujetos que no tienen la enfermedad o el evento de interés. Idealmente, la relación debiera ser 1:1, pero podemos permitirnos una relación hasta de 4:1 para hacerlo factible, conservar poder estadístico. Y esto, en general, cuando la enfermedad es muy poco frecuente. Ahora, es importante tener en cuenta la fuente de la que se van a obtener los controles. Los controles tienen que venir de la misma población que los casos. Lo más común es que elijamos nosotros registros hospitalarios o vecinos de la comunidad, amigos, familiares de los casos, que podrían ser los más representativos. Estos serían los más representativos y los registros hospitalarios podrían no ser tan representativos. ¿Por qué? Porque podría ser que aquellos pacientes hospitalizados, si estuviéramos analizando la exposición de tabaquismo y cáncer de pulmón, si utilizamos los casos hospitalarios, ¿qué puede suceder? Pues a lo mejor esa población hospitalizada tiene otras patologías como infarto, cardiopatía isquémica, EPOC, que también están asociadas al tabaquismo. Entonces, podrían falsamente representar una mayor exposición y esto ya no nos permitiría ver con claridad la exposición. Entonces, si nosotros decidimos trabajar con controles hospitalarios, debemos asegurarnos de que no tengan alguna patología relacionada con el tabaquismo y excluir a aquellos sujetos que tengan EPOC, que tengan enfermedad cardiovascular, infarto o que tengan cáncer de vejiga o cualquier condición que se asocie también a la exposición de tabaquismo. Ahora, cuando el grupo de expertos hace una selección exhaustiva y toma en cuenta, ya está pensando también en la exposición, esto puede sesgar también los resultados porque estas exposiciones pues no van a ser extrapolables a la población. Y los sesgos más importantes
tienen que ver con los sesgos de recuerdo, donde se puede exagerar o modificar la exposición. Pensemos en un estudio de casos y controles que tiene como casos niños que desarrollaron alguna malformación congénita. Como exposición queremos evaluar el uso de ácido fólico. ¿Qué es lo que puede suceder? En las mamás de los hijos con estas malformaciones pueden tener un recuerdo perfecto de aquello que acaba de acontecer. Pueden recordar con detalle todas las infecciones, todos los tratamientos que tomaron o no tomaron. ¿Y qué sucede con los controles? Bueno, pues podrían no estar tan conscientes de estas exposiciones. O podría ser que de pronto la mamá que tuvo un hijo con una alteración congénita no quiere que la cuestionen ni la culpen por no haber tomado el ácido fólico y aunque no lo tomó, dice que sí. Entonces, estos son los sesgos más frecuentes. Ahora, imaginemos este escenario donde queremos evaluar si el uso de AINES disminuye el riesgo de cáncer colorectal. ¿Qué pasa si nosotros elegimos como controles a pacientes hospitalizados con artritis? Pues que estos pacientes van a tener un mayor antecedente de exposición a los AINES. ¿Cuál va a ser el resultado? Que vamos a tener una disminución en el tamaño del efecto. Puede ser que sí, los AINES disminuyan el riesgo de cáncer colorectal, pero dado que aquí tanto el grupo de casos como controles tiene la misma exposición a AINES, pues parecería como una reducción del efecto. Por el contrario, si nosotros elegimos pacientes ingresados en el servicio de gastroenterología, donde una gran cantidad de los pacientes tienen úlceras pépticas, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que estos pacientes no van a tener tanto consumo de AINES. Y si lo comparamos con nuestros casos, ¿qué es lo que va a suceder? Podemos sobreestimar la exposición. Entonces, este es el asunto en realidad más difícil de los estudios de casos y controles, elegir al control apropiado. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la asociación entre una exposición y el desenlace? Lo vamos a evaluar mediante el cálculo de odds ratio, OR, razón de momios. ¿Y qué es lo que vamos a analizar en estos estudios? Vamos a evaluar la frecuencia de exposición al factor de riesgo en los casos en comparación con los controles. Si algo es un factor de riesgo, ¿qué es lo que va a suceder? Que la exposición va a ser mucho más alta en los casos que en los controles. ¿Y qué es lo que representa entonces? El OR va a representar la probabilidad de tener el desenlace en el grupo expuesto y no expuesto al factor de riesgo. Y el resultado se va a representar en el número de veces que tengo mayor riesgo de presentar el desenlace en un grupo en comparación del otro. ¿Cómo los vamos a interpretar? Entonces, cuando tenemos un OR de 1, eso quiere decir que no hay asociación, porque el riesgo de los expuestos es exactamente igual al riesgo en los no expuestos. Cuando el OR es mayor a 1, es posible que estemos hablando de un factor de riesgo. Existe una asociación y en aquellos que tienen esa exposición es más probable que presenten el desenlace. Por el contrario, ORs por abajo del 1 decimos que es una asociación protectora. La presencia o la exposición a ese factor disminuye la posibilidad de presentar el desenlace. Ahora, vamos a ver este ejemplo de la exposición a tabaquismo y el desarrollo de cáncer de pulmón. Estos resultados los tomé de este artículo del British Medical Journal, publicado en 1952. ¿Qué es lo que podemos observar? Entonces, vamos a observar que en aquellos pacientes que tenían cáncer de pulmón, el 99% tenía antecedente de tabaquismo, en comparación con los controles, donde el 95% de la población tenía exposición al tabaquismo. Cuando analizamos el resultado del OR, tenemos un riesgo de 9. ¿Esto qué quiere decir? Que es más probable que los pacientes que fuman desarrollen cáncer de pulmón. ¿Cuántas veces van a tener el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón? 9 veces.
Entonces, esta es una de las asociaciones más evaluadas a lo largo de la historia y tiene este riesgo de 9. Ahora, hay diferentes aplicaciones. Una es la de EpiInfo para sus celulares o PENEPI, donde ustedes, a partir de la información plasmada en el artículo, van a poder hacer los cálculos. Ahora, vamos a pasar al artículo que nos compartió Marco. Es un estudio de casos y controles anidado a una cohorte, como nos lo explicó previamente la doctora Nuria. ¿Cuál es la exposición? En este caso, la exposición es neumonía y el desenlace es la presencia de otitis crónica. Algo con lo que nosotros trabajamos en mi centro de trabajo es algo que se llama diseño arquitectónico, que conviene llevarlo a cabo como estrategia cada vez que ustedes estén haciendo la revisión estructurada o el análisis crítico de un artículo, que desmenucen todas las variables que pueden estar implicadas en ese desenlace, tal como ustedes lo harían en la clínica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que analizar? Primero, desglosar cuáles son los criterios de selección. En este caso, se seleccionaron a adultos que participaron en una cohorte. Entonces, ¿qué característica tenían? Pues era prácticamente que eran adultos. Posteriormente, se identificaron algunas variables que pudieran estar asociadas con el desenlace, como la edad, el grupo de edad, el estrato económico, la presencia de tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad, presión arterial, colesterol y comorbilidades. Ahora, es importante que todas estas variables adicionales que pueden explicarnos el desenlace, además de la exposición o intervención, tengan en cuenta variables que pueden condicionar otitis crónica, además de la neumonía. Aquí ahorita ustedes lo van a discutir con Marco como expertos en otorrino. Van a discutir si fue suficiente el analizar estos factores de riesgo o hay algunas otras condiciones que ellos no tomaron en cuenta. Por ejemplo, aquí no se tomó en cuenta si tenían o no tenían sinusitis. Se evaluó solo si la presencia de neumonía condicionaba mayor riesgo de otitis. Entonces, los casos aquí se definieron como sujetos que tuvieron otitis media crónica, los controles aquellos dentro de la cohorte que no desarrollaron otitis crónica y evaluaron hacia el pasado la exposición a neumonía. ¿Cómo se definió el diagnóstico de neumonía? El diagnóstico fue clínico por el registro de los criterios de CIE-10, por criterios radiográficos o de tomografía. Pero es importante discutir, pues aquí no se hizo cultivo, no se determinó el agente causal de la neumonía. Y bueno, pues no tenemos con claridad la certeza de que todos los sujetos hayan sido diagnosticados de la misma manera. ¿Por qué? Porque la certeza diagnóstica no es igual entre los sujetos que se diagnosticaron por tomografía o por radiografía de tórax. Hay unas variables periféricas que no se tomaron en cuenta. Entonces, para hablar de esta asociación, pues necesitamos sí o sí conocer si se administró un antibiótico, si había multiresistencia, a qué patógeno, cuál fue la gravedad de la neumonía y la función pulmonar. Entonces, yo les sugiero que cada vez que analicen un artículo, intenten desglosarlo de esta manera, identificando aquellos factores que en la clínica podrían estar impactando al analizar la exposición con el desenlace. Ahora, con los resultados de que estamos observando en este artículo de casos y controles, ¿qué es lo que podemos analizar? Entonces, acuérdense que aquí no podemos determinar ni prevalencia ni incidencia del desenlace, porque es una relación artificial creada por el investigador. Entonces, lo que evaluamos aquí es la exposición en los casos y controles. Entonces, en aquellos casos que tenían otitis media, la exposición o el desarrollo de neumonía ocurrió en el 9.3% en comparación con los controles, donde la neumonía ocurrió en 7.2%. Entonces, esta diferencia que nosotros estamos observando, esta asociación, es significativa desde la estadística. Pero ahora lo que van a discutir con Marco es clínicamente
¿qué tanto refleja esta asociación? Sobre todo porque no se tomaron en cuenta otras variables potencialmente confusoras como sinusitis. Entonces, cuando analizamos los resultados en términos de OR, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Bueno, pues lo que nosotros estamos observando es un OR de 1.32. ¿Esto qué significa? Si tomamos en cuenta solo el efecto de neumonía sin otras variables de confusión, el riesgo es de 1.32. ¿Esto qué quiere decir? Que el tener neumonía incrementa 32% la probabilidad de tener otitis crónica, con resultados que son significativos. Ujú. Ahora, los autores hicieron un análisis estratificado considerando diferentes condiciones, edad, el sexo, y en todas estas condiciones, pues el resultado sigue siendo significativo. Ahora, cuando se ajusta por variables potencialmente confusoras, pues se siguen manteniendo estos resultados, siendo el mayor riesgo en el grupo de sujetos menores de 60 años. Sin embargo, aquí tendríamos que considerar si analizaron todos los factores de riesgo que potencialmente pueden causar o asociarse a otitis o no se tomaron en cuenta. Pues, esto es lo que les va a mostrar Marcos. Solo quería finalizar mostrándoles la importancia de llevar a cabo un análisis multivariado y tomando en cuenta los diferentes factores de la clínica asociados con el desenlace en esta estructura del diseño arquitectónico. En este QR les comparto el material que hemos escrito a lo largo de los años sobre metodología, diseños de investigación, plan de análisis estadístico, incluso cómo se hace el análisis estructurado. Y bueno, esta imagen de la derecha para mí refleja al investigador que todos los clínicos tenemos dentro. Entonces, los invito a sacarlo, a cada vez que están atendiendo a un paciente, pues utilizar como herramienta la investigación para mejorar el pronóstico de sus pacientes y a identificar todas aquellas preguntas de investigación que se podrían resolver con un proyecto de investigación. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Los dejo con el doctor Marco. Muchas gracias, doctora. De verdad, muchísimas gracias y qué bueno que lo abarcó de una vez el artículo, que empezó con él, porque sí, así ya nos ahorramos muchísimo tiempo. De hecho, es una de las cosas que quería resaltar. O sea, el enfoque que le da la doctora al diseño arquitectónico es una de las visiones más integrales para generar un diseño de investigación. Si se fijaron en esa imagen que nos dio ella, o sea, contemplaba como todo lo que su proyecto iba a presentar, desde las dificultades, o sea, para implementarlo, todos los sesgos que potencialmente iban a estar involucrados y, o sea, una de las maneras en que se generan los proyectos de investigación en el CAIC, en el Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica, por esta corriente de Yale, que es el diseño arquitectónico propuesta por Feinstein, es precisamente eso, o sea, que los investigadores sepan o tengan mucho más claro a qué se van a enfrentar. Y eso me refuerza un poco lo que también ya hemos platicado antes, que a veces tampoco estamos tan conscientes de todo a lo que nos vamos a enfrentar cuando hacemos un proyecto. Pero el diseño arquitectónico como propuesta nos permite hacer esa visión global. ¿Y para qué ayuda? Para prepararnos en relación a qué tanto vamos a poder hacer para afrontar esos problemas. Otra cosa que no hemos dicho, pero que también se aprende en el camino, es que no existe un estudio perfecto. Es imposible que exista un estudio perfecto. Todos los diseños de investigación están sujetos a presentar sesgos por su propia naturaleza y por el fenómeno que se está estudiando, sin tomar en cuenta todos los otros factores como la pericia del investigador o el grupo de investigadores. Incluso cuando todo parece que se planeó con debida prudencia, uno a la hora de estar haciendo un estudio se da cuenta de que algo le faltó, ¿no? Y cuando eso se detecta, se tiene que buscar la estrategia para poderlo resolver. Y cuando lo estamos leyendo, obvio ya como producto de la investigación, y sobre todo es que, obvio, se busca que los revisores hagan por lo menos algo de investigación, porque podrán a la hora de leer
o entre líneas los artículos, se podrán dar cuenta de algo no me está diciendo este grupo de investigadores, estos doctores no me están diciendo algo, pero yo que ya he hecho algo así, ya sé que esto te pasa en el camino. Entonces, hay algo ahí en la parte de transparencia que tú no me estás diciendo. Y una de las maneras en la que podemos identificar esto, sin obviamente, incluso sin ser investigadores, es con las herramientas que hemos dicho. CARE para estudios de caso, y Strobe para estos otros que hemos visto en estas dos sesiones, que son los estudios observacionales. Strobe se divide en tres secciones para cada uno de estos tres diseños que ya vimos: transversales, estudios de cohorte y estudios de casos y controles. Lo que quisiera reforzar también, o sea, un poco a manera de corolario, es que observemos, cuando hicimos el ejemplo la semana pasada de cómo construimos estas investigaciones observacionales, es como la escena de un crimen. Si nada más tomamos una fotografía, si echamos a andar nada más la cámara hacia atrás, o sea, en la cámara que tenemos de video vigilancia, y reconstruimos con lo que tenemos, o si incluso podemos reproducir la situación que pasó. Esto es también importante porque nos habla de qué tantas limitaciones va a tener un diseño y otro. O sea, una cosa es nada más describir, la otra cosa es observar, y la otra cosa es intervenir directamente en el hecho o reconstruirlo de cierta forma que nos permita hacer una inferencia lo más acertada posible. En el caso de los casos y controles, y como lo vimos en el artículo, es un artículo relativamente reciente, son 3 años, sobre la asociación de neumonía, pues lo único que pueden hacer los autores es, a partir del desenlace que es otitis media crónica, ver si con esta base de datos tan grande, esta coreana que nos hace mención en el artículo, podemos observar qué tanta asociación existe entre haber presentado otitis media crónica y neumonía en el pasado, con los mecanismos fisiopatológicos que están perfectamente descritos en el artículo en relación a estas alteraciones entre marcadores moleculares y la interacción entre bacterias y mucina de la trompa de Eustaquio y la nasofaringe, que se ven alteradas cuando una persona presenta neumonía. Ese fue el mecanismo por el que los autores consideraban que era posible esta asociación. Y además de un concepto que ya tiene bastantes años, que es que es el modelo de la vía aérea unida. Esto es algo que ya venía estudiándose desde hace mucho. Lo empezó, bueno, uno de los proponentes era el doctor John Krause, acá en la Academia también de Otorrino, y ellos también precisamente decían eso, o sea que las alteraciones obviamente a nivel de árbol respiratorio superior e inferior tenían mucho impacto para que los pacientes tuvieran o mejoraran o no ciertas condiciones. Lo vemos mucho en rinosinusitis crónica con pólipos y neumonía. Si una persona no atiende esas dos cuestiones, difícilmente se va a mejorar de una o de la otra. Entonces se tienen que tratar las dos. O sea, eso es un poco el mensaje. También en cuanto un poco a la discusión a la crítica del artículo, lo voy a compartir ahora sí. Me permitan un momentito. Uh, ya casi. ¿Cuál es la principal? De hecho, la doctora Reino lo dijo muy bien. ¿Cuál es la principal dificultad que tendríamos con este tipo de estudios? Sabemos que a lo mejor si esperamos a evaluar a todo paciente con rinosinusitis, con otitis media crónica, esperando a ver a cuál de todos ellos le dio neumonía, sería muy costoso hacerlo hacia adelante. O sea que, por ejemplo, yo esperar en una población que tiene neumonía a ver hasta cuándo presenta y después de cuántos episodios de neumonía va a presentar otitis media crónica, pues primero no sería ético, tal vez sí podríamos hacerlo, o sea, podría ejecutarse el estudio, pero esperaríamos tal vez demasiado, como decían los autores, por lo menos unos 3 años. Eso es muy costoso. Si fuera por un proyecto de titulación, definitivamente no salen las cuentas, tal vez de doctorado, pero que te esperan 4 o 5 años. Pero para maestría o para los residentes sería prácticamente imposible llevar un estudio de ese tipo. Por eso, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué tal una base de datos gigantesca de 500,000 de personas?
en la que ubiquemos diagnósticos de otitis media crónica y nada más nos echamos para atrás con los registros y vamos a ver cuántos de ellos presentaron neumonía. Perfecto, suena excelente. O sea, me parece de lo mejor que podemos hacer. ¿Cuál es el problema? Pues que estamos obviamente dependientes de la calidad del registro de esta base de datos. Si está bien registrado, si está mal registrado, pues todo eso va a impactar no solo en mis resultados, sino en la manera de yo interpretarlo. Y yo creo que quienes hacemos medicina institucional nos puede quedar muy claro también. Sabemos que a veces, por la prisa, por la carga de trabajo, a veces nada más aplicamos un diagnóstico como categoría para el caso que vimos en el día. Sí, claro, otitis media crónica y aparte neumonía, sí. Pero uno de los grandes errores que también, o los potenciales sesgos de este estudio, y lo señalan los autores, es que estaban a expensas de ese registro y de ese diagnóstico. Claro, y tuvieron que documentar que tuvieron tuvieron neumonía y ciertas características para hacer diagnóstico de neumonía. Pero si en ciertas revisiones, en ciertas valoraciones, nada más repitieron el diagnóstico de neumonía, nada más como cartabón, nosotros ya detectábamos los famosos 5 episodios que decía el criterio de inclusión, sin estar realmente tan seguros de que así sea. Y si no me creen, nada más imagínense que tienen que evaluar los 10,000 y tantos casos positivos. Yo creo que eso suena a demasiado trabajo. Es lo que se tendría que hacer. Pero si nada más se identificaron diagnósticos de neumonía por la categoría que venía en el registro, no sabemos en qué intención se hizo, si nada más para acabar la consulta y pasar al siguiente paciente, y es algo que nos puede hacer lógica a todos los que hemos hecho clínica, sobre todo institucional. Sabemos que a veces pasa así, sí, pon el diagnóstico de neumonía, pues total, no pasa nada. Pero ¿qué tal que esa conducta hizo que yo repitiera un diagnóstico de neumonía? Nada más, porque yo me acuerdo que ese paciente se vio por neumonía, entonces no estoy echando mentiras, ¿no? O sea, eso es un poquito también la reflexión. El estudio es muy valioso, encuentra una asociación precisa, tiene un background bastante lógico de evidencia, pero este tipo de diseño es al sesgo que nos puede comprometer. Y eso que los autores ya se comprometieron a hacer un pareamiento, esto es que mis controles y mis casos se parezcan lo más posible. Pero si desde la categoría de hacer el diagnóstico ya también estamos mal, estamos sujetos a ese error metodológico. Entonces, es donde yo quisiera que termináramos un poquito esta discusión. Quisiera hacer otros comentarios. Este estudio se llama de casos y controles anidado en una cohorte por estas características. Se construyó a partir de una cohorte que se sigue haciendo, o sea, un grupo de pacientes que se sigue evaluando en Corea y que a la hora que se detecta una otitis media crónica, vámonos para atrás. ¿Cuántos de ellos tienen neumonía? Es válido. Lo único es que hay que entender la naturaleza del estudio y hay que hacer inferencias con ese pensamiento. Tal vez no podía existir otra forma de llegar a este nivel de asociación. Tal vez solo abone al modelo de la vía aérea unida, pero hay que entender limitaciones de los estudios y hay que hacer nada más comentarios muy coherentes respecto a esto, ¿no? Entonces, yo creo que para no hacer más comentarios, quisiera concluir con eso mi intervención. La siguiente semana vamos a platicar respecto a ensayos clínicos aleatorizados con la doctora Erika Celis Aguilar. Vamos a discutir un estudio que ella hizo, un ensayo clínico aleatorizado, nos va a permitir eso, nos va a permitir discutir respecto a ello, ella nos va a platicar y me parece que es valiosísimo y eso ha sido la raíz y un motivo de inclusión de todos los autores que me permití y que aceptaron participar en nuestro curso. Son personas que han hecho por lo menos una cosa de cada punto que vamos a hacer. Por lo menos han hecho un ensayo clínico, por lo menos han diseñado, ayudado a coachar casos y controles, por lo menos han hecho un estudio de cortes, ambispectivo, retrospectivo, reportado casos o hecho encuestas. Y en el futuro, guías de práctica clínica, porque también el doctor Mayorga las ha hecho y muchas. El doctor Diego Preciado también ha hecho revisiones sistemáticas de literatura y, por supuesto, la última sesión de la doctora Schmalbach para hablar sobre el proceso de editorial, que obviamente es conocidísimo. Ella es la editora en jefe de la revista de Otorrino en la Academia. Entonces, esperemos que sigan acompañándonos todos los que han logrado hasta este punto y sigan interesados en poder adentrarse en esto. No es una maestría, sabemos las limitaciones que tiene este curso, pero conforme podamos ir entendiendo los parámetros que vemos,
me parece que es un muy buen inicio para que ustedes lo aborden de otra forma. Quisiera concluir con eso. Agradezco mucho a las doctoras, a la doctora Boronat, a la doctora Roy, por habernos acompañado y este, dar sus sesiones. Entonces quisiera dejar de compartir mi pantalla y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Nos vemos.